Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y dejar un like para seguir recibiendo más contenido sobre filosofía y pensamiento crítico. Hoy exploraremos una de las ideologías más controvertidas y destructivas del siglo XX, el fascismo. Desde sus orígenes hasta su auge y eventual caída, analizaremos cómo esta ideología moldeó la historia, impactó a millones de personas y dejó una huella indeleble en la humanidad. Acompáñanos a descubrir sus creencias, el manejo económico y social, los principales exponentes y los filósofos que, en algún momento, simpatizaron con esta corriente. Orígenes del fascismo. El fascismo surgió en Europa a principios del siglo XX, en un contexto de crisis económica, social y política tras la Primera Guerra Mundial. Italia, devastada por la guerra y enfrentando problemas económicos y sociales, fue el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de esta ideología. Benito Mussolini, un ex socialista, fundó en 1919 los Fasci Italiani di Combattimento, un movimiento paramilitar que se convirtió en el núcleo del Partido Nacional Fascista. El fascismo se caracterizaba por un fuerte nacionalismo, rechazo al comunismo y la glorificación de la violencia y la guerra como medios para alcanzar los fines políticos. El objetivo era construir un Estado fuerte y centralizado que, bajo el liderazgo de un dictador, controlara todos los aspectos de la vida social, política y económica. Auge del fascismo. El fascismo ganó rápidamente apoyo en Italia, especialmente entre los veteranos de guerra, la clase media y los propietarios agrícolas que temían una revolución comunista. En 1922, Mussolini organizó la Marcha sobre Roma, una demostración de fuerza que llevó al rey Víctor Manuel III a nombrarlo primer ministro. A partir de entonces, Mussolini consolidó su poder, transformando Italia en un estado totalitario. El éxito de Mussolini inspiró a otros movimientos fascistas en Europa, el más notable de ellos fue el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, NSDAP, liderado por Adolf Hitler. El nazismo, una variante del fascismo, añadió un fuerte componente racial a la ideología, enfocándose en la supremacía aria y el antisemitismo. El fascismo también se extendió a otros países, como España bajo Francisco Franco y Portugal bajo Antonio de Oliveira Salazar. Aunque cada variante del fascismo tenía características particulares, todas compartían el culto al líder, la exaltación del Estado y la represión de la disidencia. Creencias y principios del fascismo. El fascismo se fundamenta en una serie de creencias y principios que lo diferencian de otras ideologías políticas. Nacionalismo extremo. El fascismo promueve un nacionalismo exacerbado, donde la nación y la identidad nacional se consideran superiores a cualquier otra forma de lealtad o ideología. Autoritarismo. Rechaza la democracia liberal y defiende la creación de un Estado centralizado y autoritario, gobernado por un líder fuerte y carismático. Militarismo. Glorifica la guerra y la violencia como medios legítimos para alcanzar objetivos políticos. El ejército y las fuerzas paramilitares son instrumentos clave en la consolidación del poder. Anticomunismo. El fascismo se opone al comunismo y al socialismo, considerando estas ideologías como una amenaza al orden nacional y social. Corporativismo. En lugar de la lucha de clases, el fascismo promueve la colaboración entre diferentes sectores de la sociedad, trabajadores, empresarios, Estado, bajo la supervisión del Estado. Manejo económico y social. En términos económicos, el fascismo promovía un modelo corporativista, donde el Estado intervenía en la economía para regular las relaciones entre empleadores y trabajadores. Aunque el fascismo rechazaba el capitalismo liberal, no abolió la propiedad privada ni nacionalizó las industrias en la misma medida que el comunismo. El manejo social bajo el fascismo era altamente represivo. Se abolieron las libertades civiles, se suprimió la prensa libre y se perseguía a los opositores políticos. Las mujeres fueron relegadas a roles tradicionales, con un fuerte énfasis en la familia y la maternidad como deberes patrióticos. Además, en el caso del nazismo, se implementaron políticas de eugenesia y exterminio dirigidas a purificar la raza. Filosofía y simpatizantes. Aunque el fascismo no es una ideología filosófica en el sentido tradicional, algunos pensadores y filósofos simpatizaron o fueron influidos por ciertas ideas fascistas. Giovanni Gentile, un filósofo italiano, es considerado el filósofo del fascismo por su desarrollo del actualismo, una forma de idealismo que sostenía que la realidad es creada por la acción del Estado y el individuo. En Alemania, Martin Heidegger, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, fue un simpatizante del nazismo durante un tiempo.
Aunque posteriormente se distanció del régimen, su asociación con el nazismo sigue siendo un tema de debate y controversia en la filosofía contemporánea. Caída del fascismo. El fascismo comenzó a declinar con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El régimen de Mussolini fue el primero en caer, cuando en 1943 las fuerzas aliadas invadieron Italia y Mussolini fue depuesto y arrestado. Aunque fue liberado por los nazis y estableció un efímero gobierno en el norte de Italia, fue capturado y ejecutado por partisanos en 1945. En Alemania, el nazismo fue derrotado con la caída de Berlín en mayo de 1945, marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Hitler se suicidó en su búnker antes de ser capturado. Tras la guerra, los crímenes del régimen nazi fueron revelados en toda su magnitud, llevando a la condena global del fascismo. Legado e influencia. A pesar de su caída, el fascismo ha dejado un legado duradero. Algunos movimientos y regímenes de extrema derecha han continuado inspirándose en la estética y retórica fascista. Aunque la mayoría de estos movimientos no han alcanzado el poder, su existencia muestra que el fascismo, aunque derrotado militarmente, no ha sido completamente erradicado ideológicamente. En el ámbito filosófico, el fascismo ha sido ampliamente criticado y analizado. La obra de filósofos como Theodor Adorno y Hannah Arendt ha sido fundamental para entender el totalitarismo y los peligros de las ideologías autoritarias. Conclusión. El fascismo es una de las ideologías más siniestras del siglo XX, responsable de millones de muertes y de una devastación sin precedentes. Su ascenso, auge y caída ofrecen lecciones importantes sobre los peligros del autoritarismo, el militarismo y el nacionalismo extremo. A través del análisis de sus creencias, manejo económico y social, y la influencia que tuvo en algunos pensadores, podemos entender mejor cómo se gestó esta ideología y por qué es crucial recordar su historia para evitar que algo similar vuelva a surgir.